Buenos días, hermanos. Dios bendiga, estamos aquí por la misericordia del Señor. Continuando con estudios, estos sermones, predicaciones en el libro de los Hechos. Y antes de poner ese tiempo en las manos del Señor, pongámonos en contexto en lo que hemos venido estudiando. Vemos aquí apenas en la fiesta del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sus discípulos, aproximadamente de 120 personas que permanecieron juntos desde la resurrección de Cristo, como vemos en el capítulo 1 de Hechos. El Señor asciende a los cielos y los apóstoles en obediencia permanecen en Jerusalén esperando la promesa del Padre, promesa que Jesús les compartió, como dice el versículo de 1:4, ¿no? La cual le dijo Jesús: oíste de mí. El Señor les dijo antes de ascender que recibirían poder, en el versículo 8 del capítulo 1. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles, o este grupo de creyentes en el Señor Jesús, permanecieron allí. No permanecieron sin hacer nada, seguían haciendo sus ocupaciones, yendo al templo, compartiendo del Señor Jesús tal vez las experiencias vividas en Él, pero aún no había venido la promesa del Espíritu Santo. Permanecían unánimes en oración y ruego, ¿no? Dice, con María, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al mismo tiempo nombraron a Matías como sucesor de Judas el Iscariote. Y solamente 10 días después, 50 días después de que el Señor fuera apresado, el pueblo de Israel, o lo que quedaba de Israel, recordad que el pueblo de Israel estaba dividido y solamente la parte sur era considerada como Israel, en la otra parte estaba Samaria, y todo esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Las deportaciones y cómo el pueblo fue llevado cautivo a muchas naciones. Y debido a esto, la fiesta del Pentecostés, que son las fiestas de las fiestas obligadas o ritos o fiestas ceremoniales que tenía que cumplir el pueblo judío, la religión judía, y prácticamente se consideraba Jerusalén como la capital del mundo. De la Pascua, muchos de ellos permanecían ahí en Jerusalén celebrando estas fiestas, esperando este día del Pentecostés. Mi hermano Giovanni nos compartió que precisamente ese día también coincidía con la entrega de Dios, de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y muchos tenían todo esto en mente, ¿no? Si algo tienen los judíos es que ellos estudiaban las Escrituras. Podemos tacharlo de lo que sea, pero conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento. Y nos situamos probablemente en el aposento alto. Y llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como el Señor les dijo que permaneciesen. Vemos cómo el Señor llamó la atención con un estruendo, un viento recio que soplaba, y llenó la casa donde todos ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Venían de todas partes a celebrar, ¿no?, estas fiestas, empezando con la Pascua, y continuaban por 50 días hasta llegar la celebración de la fiesta del Pentecostés. Muchos se quedaron maravillados al escuchar que muchos les oían hablar en su propia lengua. ¿Hablar de qué? Hablaban de Jesús. Y otros no tan maravillados, sino que les decían que estaban borrachos. ¿Sale? Había hombres de todas partes. Yo no sé cómo estaban los idiomas en ese tiempo, pero había gente de partos, medos, elamistas, ¿no?, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto,
en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Y ahí el 12 dice que unos estaban atónicos, perplejos, ¿no? Maravillados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando? Y otros se burlaban. El evangelio tiene dos aristas: o lo aceptas o lo rechazas. Y estaban burlándose, diciendo que estaban estos borrachos. Entonces, como decía, podemos acusar de muchas cosas a los judíos, pero de que eran religiosos y no podían estar borrachos a esa hora, no podían. Ellos tenían su tiempo devocional bastante amplio y estaban en sus labores de oración, estaban reunidos, estaban celebrando. Esta celebración tendría que ver con la adoración a Dios, no es una fiesta, no es un carnaval, no era algo estronduoso o algo malo a la vida de todos, o sea, venían a darle gracias a Dios y celebrar lo que Dios les había pedido, ¿no? Que estaba escrito desde el Levítico, Deuteronomio, prácticamente del inicio de nuestras Biblias, desde el Pentateuco, las fiestas que habían de reclamar. Y vemos aquí a Pedro levantándose, poniéndose en pie. Mi hermano Giovanni nos compartió. Y sí, ciertamente le dijo Pedro a los judíos: no están estos borrachos. Y les hace la referencia con el profeta Joel. Una parte de la profecía de Joel se cumplió aquí. Más que nada lo que Pedro intentaba decirles: así como Dios ha prometido esto que estás viendo, también es obra de Dios. Probablemente le dijo el Señor Jesús, nos dijo que vendría. Y empieza a hablar de este pasaje o estas referencias al Antiguo Testamento. Y Pedro también llama la atención, y esta mañana también Dios, en la voz de Pedro, escrita por Lucas y hablada por mí, vaya, esta mañana por la misericordia del Señor, oí de estas palabras. Y empieza a hablar, ¿no?, de Jesucristo Nazareno, varón aprobado por Dios, y empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar de su ministerio, de todo, empieza a hablar de su muerte y su resurrección. Lo que fue compartido esta mañana o ese día en el Pentecostés, en Hechos, fue el Evangelio. Perdemos el tiempo por las tantas divisiones y nomenclaturas eclesiásticas, diferentes doctrinas y diferentes iglesias que creen una cosa y otras creen otra, que nos perdemos del verdadero significado de lo que estaba pasando. Pedro estaba predicando el Evangelio. Mi hermano Giovanni, si no mal recuerdo, tituló su sermón La predicación de Jesús, de parte de Pedro, algo así. Y yo he titulado este sermón La respuesta a la predicación de Jesús, entre paréntesis, el Evangelio. Y esto es lo que Pedro está llamando aquí, y llama y lleva a estos grupos de hombres que los están escuchando en su idioma. Pedro estaba predicando en arameo. ¿En qué idioma escuchaban los oyentes? A veces mencionamos cosas que no en la Escritura, ¿no? Pero vemos un doble milagro. ¿Qué era el don de lenguas? ¿Qué significaba? Y hacemos más énfasis en esas cosas, sino el milagro más importante, que yo, sin hablar arameo, entendía. Y esto es porque han hablado con un pocho, han hablado con un mexicano que vive en Estados Unidos, se les olvida el español. Y pasaba lo mismo, y es normal. Y pasaba lo mismo aquí, no entendían, quizá habían olvidado el idioma, más no la religión que profesaban. Oye, pero a Pedro sí le entiendo. Y Pedro insistía: oíd, y hablaba de la crucifixión, y hablaba de Cristo. En el versículo 36, después de que les compartió y les comprobó por las Escrituras que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que en vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos a Pedro responsabilizando al pueblo de Israel de la muerte de Cristo. Y no fue la única vez que lo hizo. En este mismo capítulo anteriormente también lo señaló. A este entregado por el determinado consejo, dice el versículo 23, y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
Vamos a ver, hermanos, en el capítulo 37 y 38, en el cual estará basado casi todo el mensaje de esta mañana. Permítame orar y simplemente era ponerlos en contexto. Pedro llega a mostrarles quién es Cristo por medio del Antiguo Testamento, por las Sagradas Escrituras que ellos tenían. Todas las referencias que tú encuentres acerca de las Escrituras en el Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento. Solamente Pedro en sus cartas mencionan que había unas cartas por ahí de Pablo difícil de entender. Pero ahí en fuera, cuando escuches las Sagradas Escrituras, como dicen las Escrituras, como dice el Señor, en las cartas del Nuevo Testamento o en los Evangelios se refiere al Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento Pedro comprobó que Cristo era el Mesías y llevó de una manera muy hábil por el poder del Espíritu Santo, hermano. No olvidemos esto. Pedro no se preparó 15 días antes, ni siquiera sabía que iba a predicar a más de 1000 personas. Vemos que había muchas más al final de este pasaje. Así que permítanme orar y en este contexto vamos a ver la respuesta a la predicación del Evangelio por parte de Pedro. Y cuál debería ser la respuesta también hoy en día de parte de nosotros al Evangelio. Bendito Dios, Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre, permite, Señor, hablar tu palabra, Señor, en español y que mis hermanos escuchen con tu idioma, el idioma espiritual, que podamos salir aquí fortalecidos, confiando, Señor, en que tú tienes control de todo y que toda la obra de redención y salvación y la certeza de que estaremos contigo en tu reino, Señor, es verdadera, porque tú lo has prometido, Señor, y tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero que no miente. Te alabamos, Señor, porque todo lo que tenemos es de ti, Señor. Y esta mañana queremos entregarte tu día domingo, esta palabra, Señor, que hemos de compartir para recordar lo que tú has hecho en este día importante en el libro de los Hechos. Ayúdanos a ver dentro de nuestros corazones y qué estamos haciendo, Padre, con el Evangelio y con nuestra salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, debemos fijar sumamente la atención, pues como ya comenté, hemos visto el derramamiento del Espíritu sobre un grupo de hombres judíos, ¿no? Esta promesa del Espíritu Santo pues viene desde hace mucho, ¿no? Y ahí el Pedro pone a Joel como referencia, pero el Señor Jesús en Juan 16:7 también lo menciona, ¿no? Pero yo os digo la verdad, y si les conviene, ¿no?, que yo me vaya. Se lo repetía tanto que sus discípulos, los apóstoles, a veces se entristecían. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿no? En Hechos 1:8, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces podrán serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Vemos aquí en este sermón de Pedro que nuestro hermano Giovanni nos compartió al menos 14 referencias al Antiguo Testamento, de las cuales Pedro se apoya con el único propósito de comprobar mediante ellas que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido de Dios. Y comento algunas, no las vamos a leer. Joel 2:28-32, el Salmo 16, 8 al 11, Primera de Reyes 2:10, Segunda de Samuel 7:12-13, el Salmo 89, 3 y 4, el Salmo 132, 11, Salmo 110:1, hermanos. El libro de Ezequiel en varios pasajes, 36:22, el versículo 36:32, 37 y Ezequiel 45:6. No podía faltar el profeta Isaías 44:3, Isaías 54:13, Isaías 57:19, Joel 2:32 nuevamente y Deuteronomio 32:5. Todas estas referencias las usó Pedro en lo que es un resumen de su sermón. Lo que Lucas escribió aquí solamente es una parte del sermón que Pedro predicó, porque vemos en el versículo 40 del capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vemos ahí que no solamente lo que podemos ver
en el versículo 1 al 36, sino otras muchas palabras Pedro compartió que no están escritas. Entonces podemos entender que simplemente es un extracto o lo más importante que Lucas quería resaltar de su relato. Vemos a Pedro llamando la atención, ¿no? Oíd mis palabras. Escuchemos la palabra del Señor, hermanos. Presten mucha atención. Y vemos en el versículo 36 lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres judíos ahí reunidos al escuchar esta predicación? El Mesías estaba prometido desde la antigüedad. El pueblo de Israel lo estaban esperando. Cuando Juan el Bautista vino, tuvo que aclarar que él no era el Mesías, porque muchos le seguían pensando que sí lo era. No, yo no soy. Viene otro detrás de mí. El pueblo de Israel estaba esperando la promesa de ese libertador. Y cuando se ven confrontados por la palabra de Dios, cuando se ven confrontados contra la pared, al ver que el Mesías había sido crucificado, pues vino una reacción que quizás tú, hermano, si eres creyente, también has pasado por ella. Dice el versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya dejaron las palabras de burla, de están borrachos, de los galileos, de esos de que siguen a Jesús, esos que dicen que se apareció resucitado. No, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es porque Pedro estaba compartiendo este sermón, no improvisado pues, por Pedro, porque al final de cuentas lo que Pedro compartió, y apoyándose con lo que el Antiguo Testamento de Cristo se decía, es lo que él vivió con Cristo, y empezó a hablar de Cristo, sobre todo haciendo énfasis en su muerte y en su resurrección. Y al no tener ya este Mesías, convencidos de que el Mesías había venido y le habían asesinado, aunque también se enteraron que había resucitado, pues tenemos un problema grave con Dios. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Al oír esto, y dice, se compungieron de corazón. ¿No, hermanos? Tuvieron una grande aflicción y culpa de haber matado al Hijo de Dios. Y aquí el efecto, hermanos. Prestad atención y oír el verdadero evangelio. Prestaban atención cuando escucharon el verdadero evangelio y preguntaron: ¿qué haremos? Porque traían un compugir tremendo en su corazón. ¿Qué significa la palabra compugir, hermanos? Esta palabra, hermanos, hace referencia al hecho de pinchar o punzar algo repentinamente. Pueden entenderse como una acción que agita la mente, provocando así un dolor. El pasaje nos dice que dicho dolor es provocado en el corazón. Estos varones, hermanos, experimentaron el ser atravesados por una espada, la palabra de Dios, de manera repentina e inesperada. Quedaron en un estado de congoja y profunda convicción, de culpa, quedando atónitos a la denuncia de Pedro de haber asesinado al Mesías. Hebreos 4:12, ¿qué dice, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos hombres judíos pasaron por esta experiencia de lo que la palabra de Dios hace en los corazones cuando el Señor quiere. Fueron atravesados por ella y se compugieron de tal manera. ¿Y ahora qué hacemos? Díganos ustedes qué hacemos. En el poder del Espíritu Santo les predica la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra de Dios, que como les mencionaba, era entonces conocida y memorizada y apreciada por el pueblo judío. Tan es así que estaban celebrando el Pentecostés.
Estas palabras pues taladraron los pensamientos y el corazón de los judíos presentes. Los movió al sentirse, al ver que eran culpables de la muerte de Jesús, fueron movidos a la fe, es decir, creyeron lo que Pedro les compartió de las Escrituras. Y vemos ahí también lo que dice Romanos 17, y es la manera de como todo hombre, mujer, persona que ha sido alcanzado por Cristo, viene al Señor, que es por la fe. Y la fe, hermano, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10:17a. Esto los llevó a una acción. No se quedaron impávidos o frustrados, simplemente, ¿qué haremos? Muchos de mis hermanos les hablo por teléfono, ¿qué hay que hacer? ¿No? Saben que no les hablo para saludarlos, obviamente saludamos, pero sabemos que hay algo que hacer. ¿Qué hay que hacer? La disposición. Pero aquí vemos a estos hombres compungidos de corazón, sintiéndose culpable de la muerte de Cristo. ¿Qué haremos? Y esto lleva a dos acciones inevitables al ser llamados por el Señor, de acuerdo a la respuesta de Pedro para ellos, para estos judíos y también para nosotros. Vemos el versículo 38, que le responde Pedro a la pregunta de ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de avanzar, hermanos, dejemos en claro en algo que Pedro estaba predicando de manera masiva, y menciona el verso 39 para ellos que los judíos, no es la promesa, que para los judíos es la promesa. El acto de arrepentirse y bautizarse, hermanos, es individual. Aunque dice ahí arrepentidos, sí, todos ustedes arrepiéntense, y vemos inmediatamente en la siguiente frase cómo cambia del plural al singular. Y bautícese cada uno de ustedes. La salvación, hermanos, es individual y personal. Podemos escuchar el Evangelio de manera, por decirlo, masiva, en conjunto todos aquí. Pero el Señor obrará en cada uno de ustedes de manera particular. Y si eres del Señor, si por el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios penetra tu corazón, algo vas a hacer. Y lo primero que tienes que hacer, hermanos, es arrepentirte. La salvación, hermanos, es individual. No se te olvide. Cada hombre, cada hermano, cada joven, cada uno debe presentarse delante de Dios si Él les llama. No podemos, hermanos, resistirnos al llamamiento de Dios. Vamos a ver aquí un primer punto. Arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? ¿De qué los acusaba Pedro con la palabra de Dios? De haber crucificado al Mesías. Espérame, si yo vengo ya de Arabia, yo no estuve en el Monte Calvario. ¿Por qué me acusas? Podríamos decir. Podemos poner muchas excusas. ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo no he hecho nada malo. O como dije yo cuando vi al Señor, no he matado a nadie. Soy buen hijo. Obedezco a mis padres y a mis madres. Trabajo, estudio, no me drogo. Chulada de muchacho. Pero la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 3:23 nos dice y nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Así que eres pecador, hermanos, eres merecedor de la muerte. Merecíamos tú y yo estar en la cruz y no el Señor. Es la suma, hermanos, de todos tus pecados lo que nos sentencia como culpables de la muerte de Cristo. Podemos pedir perdón de muchos pecados: fornicación, adulterio, y la lista es muy larga. Pero todos tenemos un pecado el cual tenemos que pedirle perdón al Señor. Somos culpables de la muerte de Cristo. Tú tampoco, hermano, ni tú ni yo estuvimos en el Calvario, pero somos culpables de la muerte de Cristo porque todos hemos pecado, estamos destituidos, expulsados, fuera de la presencia, de la gloria de Dios.
Así que, hermanos, si ahora estás en Cristo, eras culpable. Aunque el Señor ya te ha rescatado y te ha salvado, es algo que debemos recordar, como cantábamos hace rato. No debemos olvidarnos que soy culpable de la muerte de Cristo. Que si ahora puedo tener comunión con Dios es por Cristo, quien corrigió la relación que teníamos quebrantada entre Dios y los hombres. Si te has arrepentido, hermanos, Dios te ha perdonado. Esto en los méritos de nuestro Señor Jesús. Si te has arrepentido, este mensaje de Pedro también es para ti. Así que no deseches la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Si hay aquí alguien presente que no ha aceptado a Cristo como Salvador, hoy es el día de la salvación. Ven a Jesús y arrepiéntete de tus pecados. El Señor te está diciendo en Hechos 2:36, sepa certísimamente toda la casa de Israel, ¿no?, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, todos los aquí presentes sepan que somos culpables de la muerte de Cristo, y Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, haciéndolo Señor y Cristo. Arrepiéntete, hermanos, de tus pecados. Hermanos, muchas veces repetimos esta frase, ¿no?, sacada de Isaías 55:11. La palabra de Dios no viene vacía. Y todos porque tenemos la esperanza de ver que nuestros rebeldes hijos como nosotros, en Cristo, vengan al Señor y sean alcanzados por Él, ¿no? Hay un pasaje en el mismo Hechos, ¿no?, donde el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y lo tomamos como promesa, y no es una promesa, fue una promesa hecha al carcelero, no a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que venir a dar cuentas al Señor, y esta palabra la usamos mucho, ¿no?, sacada de Isaías 55:11. La palabra de Dios no vuelve vacía, y es correcto, hermanos. Debemos guardar la esperanza, ¿no? Para mí el Señor me salvó a los 28 años, conocí la palabra del Señor. No tuve la oportunidad que todos estos jóvenes aquí presentes tienen de escuchar la palabra del Señor a más temprana edad. No la deseches, oíd, presta atención. Y la palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía. Hay una respuesta a ella, sea de aceptación que resulta en la salvación, o rechazo que resulta en condenación. No vuelve vacía. O la aceptas o la rechazas. Pero mientras Cristo no venga, tenemos esperanza y sigamos compartiendo el Evangelio con nuestros amados. Es parte de la gran comisión. Nuestra familia es la Jerusalén a la que debemos testificar de Cristo y permitir que el Espíritu Santo haga la obra. En el verso 40 vemos a Pedro diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Esta es la parte que no nos gusta escuchar, hermanos. El rechazar el Evangelio te condena al infierno preparado para el diablo y sus demonios. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, con esto en contexto vamos a ver unos aspectos de un verdadero arrepentimiento. Arrepentirse, hermanos, y tener en mente para los creyentes lo que ya una vez hicimos, ¿no?, el arrepentimiento para salvación. Pero ¿qué pasa ahora con el arrepentir diario? ¿No? Hasta pareciera que abusamos de la gracia del Señor. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Hermano, no te canses de pedirle al Señor. Dale gloria a Dios que el Espíritu Santo te redarguye. Pon ese compugir en tu corazón de que estás fallando y quiere que corrijas tu relación con Él todos los días. A pesar de que no vivimos un estilo de vida pecaminoso, fallamos al Señor, faltamos a su santidad, faltamos a su verdad. Necesitamos ser limpiados por la palabra. Así que un verdadero arrepentimiento implica apartarse del pecado, hermanos, y volverse a Dios en busca del perdón. Le comentaba a hermano Emilio, porque ya tiene rato que me roba medios sermones.
en la escuela dominical, ¿no? Y también el ejemplo de la vuelta de los 360 grados. O sea, no de 360 grados, hermanos, es de 180 grados. Arrepentirse significa cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir, ¿no? Es darle media vuelta al pecado. Un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia una forma de vida que honre a Dios. Uno debe sentirse afligido por cuán ofensivo y doloroso es el pecado para Dios. No se trata, hermanos, de sentir simplemente miedo a la retribución o a las consecuencias de mi pecado. Si yo cometo fraude en la empresa para la cual trabajo y el Señor me lo muestra, no debo de pedirle perdón por el que me pueden correr. Debo pedirle perdón por cometer fraude. Dios lo aborrece. Y si me corren, que me corra arrepentido. El pecado tiene sus consecuencias. El arrepentimiento, hermanos, debe estar arraigado en una alta estima hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Varios textos indican con claridad, hermano, que el arrepentimiento junto con la fe es esencial para el perdón de los pecados y es un tema recurrente en el libro de los Hechos. Vamos a empezar desde Lucas, en ese versículo con ese pasaje que sirvió de transición entre el Evangelio de Lucas y el inicio del libro de los Hechos. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí adelantito, en Hechos 3:19, donde estamos, dice la palabra del Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 5:31. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 11:18. Al oír se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Ahí mismo en el pasaje, en el versículo de Hechos 39, ¿no? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, ¿no? Ya estaba desde antes que los gentiles también habrían de venir al Señor. Muchos de los judíos ahí convertidos a Cristo que preguntaron qué haremos eran prosélitos, es decir, no eran judíos puros, eran personas de otras naciones que tomaron el judaísmo como una religión. Y eso no es nuevo. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Se acuerdan de Rahab? El Señor siempre ha dado indicios de que la salvación no era exclusiva para Israel. Israel era el pueblo escogido para Dios para mostrar su poderío y su grandeza. Y a los suyos vino. ¿De dónde viene la salvación? Pero los suyos no lo recibieron, dice Juan. Rechazaron a Jesús. Y por la locura de la predicación, como leíamos, hermano Emilio, en la mañana, antes de empezar este culto a Dios, la salvación es también para nosotros. Muchos regresaron de esta fiesta de Pentecostés a sus lugares de origen, a sus lugares de trabajo, ya convertidos en Cristo. Y a través del tiempo llegó la salvación a este país. Y le damos gloria a Dios porque por el poder y la predicación del Evangelio, muchas personas han sido salvadas y ha caminado el Evangelio alrededor del globo terráqueo y hoy estamos aquí adorando y alabando al Dios de los judíos, que ahora es Dios de todos. Lo podemos ver por las Escrituras. Vemos en las Escrituras que hablamos de dioses, pero son dioses que hacemos nosotros en el corazón y muchas veces le damos forma con figuras, con yeso, pero no es que existan nuestros dioses. El problema de Dios con ese tema es con nosotros, porque somos idólatras y debemos adorarle solamente a Él. En términos prácticos, no existen otros dioses. Existe Satanás, ese sí existe. Sus demonios que quieren engañarnos. Nuestros deseos que nos alejan del Señor y nos hacen idólatras.
En Hechos 26:20, hermanos, también dice, siguiendo con el tema del arrepentimiento, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que habían de arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, entonces negarse al arrepentimiento es elevar nuestras propias almas por encima de la gloria de Dios. Pero arrepentirse conduce al perdón del pecado, la eliminación de la disciplina divina y la restauración de la comunión con nuestro Dios. Te voy a presentar a un pecador muy querido por Dios, el rey David. En el Salmo 51:4, David declaró: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se acuerdan qué hizo David? Entre otras cosas, se aprovechó sexualmente de Betsabé, conspiró para matar a su marido Urías, deshonró a su familia y traicionó la confianza de la nación de Israel. Pero David vio su pecado como preeminentemente solo contra Dios. Hermano, yo puedo pecar contra ustedes, y obviamente eso también tenemos que corregirlo, pero primeramente tenemos que ver que el pecado es contra Dios primeramente. Pero vemos el Salmo 32, versículo 1 y 2 y el 5. Dice David en este salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjense lo que dice en el 5, hermanos, y es algo que podemos poner en práctica nosotros. Donde fallamos es en eso, en la palabra del Señor, en ponerla en práctica, en aplicarla a nuestras vidas. Dice el versículo 5 del Salmo 32: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Hermanos, necesitamos declarar y no encubrir el pecado. Es de necios querer ocultar algo al que todo lo ve. Cuando estás tú con el Señor, ¿cómo pretendes engañar al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso, al Omnisciente, al que todo lo sabe, al que todo lo ve? Somos tan ególatras que intentamos engañar. No podemos engañarles. Necesitamos declarar, no encubrir nuestros pecados y confesarle nuestros pecados a Dios, y Él nos lo perdonará. Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿No? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Cristo. ¿Quién es este? Decían, ¿no?, en su ministerio. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Hermanos, Pedro en este sermón les comprobó que Cristo era Dios. Nada es retenido, hermanos, no hay atajos ni compromisos morales. Esto es totalmente transparente, hermanos. David no pone excusas, no ofrece racionalizarse y se niega a echar la culpa a alguien más, hermanos. Tú eres culpable de la muerte de Cristo. El arrepentimiento conlleva, hermanos, entonces, a venir con una actitud humilde ante Dios, y debe llevar a humillarnos delante de Él y confesar. Este arrepentimiento abarca mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios, como lo habíamos comentado. La respuesta al Evangelio comienza pues con arrepentirnos. Juan el Bautista lo usa como base de su mensaje acerca del reino de Dios. Arrepiéntense, decía, de su humana manera de vivir. Arrepiéntanse para el perdón de los pecados. Esto lo podemos ver en Mateo 3, 1 y 2 y en Mateo 4, 17. Lo mismo que Pedro al inicio de la primera iglesia, como vemos aquí en 8, 2, 38. Arrepiéntanse. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse.
Jesús mismo, su ministerio, ¿no? En Mateo 4:17, empezó con esto. Y Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, lo mismo que Juan el Bautista. Y vemos ahora a Pedro haciendo lo mismo después de su primer mensaje ante la respuesta de los judíos. ¿Qué significa, hermanos? Entonces, arrepentirse. Arrepentirse, hermanos, es acercarse al Señor, reconociendo que somos culpables de la muerte de Cristo y todos los demás pecados que tengas que ponerle delante de Él. Toma como base el ejemplo de David. Decláralo, no lo encubras, confiésalo, ponlo en el tapete, en la franela blanca, el tribunal del Señor, para que Él lo vea. Cristo ha pagado por tus pecados. Hermano, el pecado que vas a cometer, o el siguiente pecado que vas a cometer, Cristo ya lo pagó en la cruz. Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La palabra bautismo, hermano, significa ser sumergido o inmerso en agua. Y vamos a dos aspectos a notar de esta palabra. Entender que el bautismo en agua nos salva. La salvación no es por obras, dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y otra cosa que tenemos que notar y entender, que la Biblia no se contradice, es uno de sus principios. Pero hermano, aquí dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El pecado, hermanos, el perdón de pecados está más ligado al arrepentimiento. El bautismo precede a esto. El mismo capítulo, el mismo pasaje nos lo muestra en el versículo 41. Aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados. Es un orden de las cosas. Perdón de pecados, hermano, está ligado al arrepentimiento. Y el bautismo es una consecuencia, una declaración pública de que ahora estoy en Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la palabra, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Constituir el bautismo un paso de obediencia permanente, hermanos, fue la razón que se hizo como sinónimo de salvación, la misma costumbre de la vida de la iglesia. Tenemos ejemplos en las Escrituras, como el ladrón en la cruz que no se bautizó, y por ahí usted quizás recuerden otros más. Hay hermanos aquí que por mucho tiempo retuvieron por su condición el bautismo. Pero recuerdo cuando tomaron la decisión, que tenían hace mucho tiempo en su corazón de hacerlo. Fue un día de gran gozo, estuve ahí. Así que, hermano, la Biblia no enseña que el bautismo sea para salvar. Es en Cristo a quien tenemos redención, remisión de pecados o perdón de pecados, dice Lucas 2:46-47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase del tercer día, y que se predicase en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, el bautismo está, pero no para que seas perdonado. No hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. En el orden que Pedro lo dice, habla también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir antes a darte vida y un nuevo nacimiento incluso. El bautismo, hermano, precede al arrepentimiento. Es una señal o es una respuesta inherente a lo que Cristo ha hecho por nosotros. La respuesta a la pregunta de los judíos: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para que se manifieste que han sido perdonados, para que dé un testimonio público a los demás judíos, porque dice aquí el pasaje que los que recibieron la palabra fueron bautizados. No todos los presentes fueron alcanzados. Y no porque el Espíritu Santo no ha tenido el poder de convertir a todos los presentes ahí, sino que el Señor tiene.
a su pueblo. Tú y yo no estuvimos allí y hoy estamos aquí, alcanzados con ese mismo poder, con esa misma gloria que solamente le corresponde a Cristo. En los méritos de Cristo, hermanos, en la cruz es que tenemos perdón de pecados y no en el bautismo, que es una ordenanza que manifiesta una identificación pública con Él. Los judíos estaban relacionados, hermanos, con el bautismo. Juan el Bautista bautizaba en agua. Eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista, siendo judío. Y la historia nos enseña que los judíos prosélitos, los judíos no se bautizaban a sí mismos, pero aquellas personas que venían a adoptar el judaísmo como religión, como forma de vida, tenían que tomar un bautismo por agua también. Así, hermano, que nos quede claro, solamente en Cristo, por su sangre, hay perdón de pecados, y no por el bautismo. El bautismo es un efecto, una respuesta al que haremos. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos. Si tú lo permites, como dijo el etíope, una vez que le explicamos las Escrituras, ahí hay agua que impide que sea bautizado. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Y hasta llevaban un registro, 3,000, ¿no? ¿De dónde supieron de dónde eran? A ver, ¿quién se bautizó? El etíope de Etiopía, ¿no? Y ahí fueron apuntándose. Ese día se bautizaron 3,000 personas. Fueron añadidas a la vida de la iglesia 3,000 personas. Si las cuentas no me fallan, pues van como 3,120. Pero vamos a ver en los siguientes pasajes, en los siguientes sermones, que la cuenta se pierde. Es imposible, ¿no? Hubo una dispersión. Salió el evangelio despavorido por toda la zona y ya no pudieron llevar el control. Pedro mandó que se bautizaran, o les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Ese es otro aspecto, hermano. En la Gran Comisión se nos dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dicen que en el nombre de Jesucristo. Y hacemos una división doctrinal tremenda. Y más que por el hecho del bautismo, hermano, es por el hecho de no creer en Dios como debemos de creer. Me estoy refiriendo a los unitarios, a los que creen solamente en Dios es Dios. Y otros unitarios que no creen en la Trinidad como nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una secta, ¿no? Que ya ni siquiera, además no tiene ni sentido que se bautice en el nombre de Jesucristo, porque ese poder ya no opera en ellos. Primero se manifestó en anterioridad como el Padre, como hombre en Jesucristo, y ahora Dios es el Espíritu Santo. Pero no los tres al mismo tiempo. Entonces, pues, que se bauticen en el nombre del Espíritu Santo nomás, ¿no? Es lo que predican. Y toman como argumento, porque en todo el libro de Hechos dicen que solamente se bautizan en el nombre de Jesucristo. Y si leemos, ni siquiera hay un patrón en las palabras. Es juego de palabras. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo. Ni siquiera es la misma frase. Pero como les dije y les mencioné, un principio para poder leer las Escrituras es entender que la Biblia no se contradice. Jesucristo es Dios. Y se ve manifestada la Trinidad en todas las Escrituras. La palabra Trinidad no viene en la Biblia. La primera vez uno de los que recuerdo fue cuando fue bautizado el Señor Jesús. Viene Jesús hacia el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se abren los cielos y se escucha un estruendo, una voz que dice: este es mi Hijo amado, en cual estoy muy complacido. Y se vuelve a repetir en la transfiguración. Y podemos encontrar mensajes del Señor Jesús donde habla que Él y Dios es el mismo. Son uno solo. Desde la creación, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Elohim es en plural. La diferencia, hermano, en las palabras ha llevado a muchos a preguntarse cuál es la forma correcta. ¿Debemos bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O debemos bautizar solamente en el nombre de Jesús? Pedro hablaba ese día en el Pentecostés a los fieles judíos
que ellos tenían una comprensión. De hecho, la presencia allí es porque ellos tenían una comprensión clara de quién era Dios el Padre. Estaban siendo testigos de lo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba haciendo en ellos. Y en el mensaje implícito era el mensaje reconociendo que Cristo era el Mesías esperado. Los judíos no tenían problemas con Dios, con Jehová, pero no aceptaban a Jesucristo. Por eso lo crucificaron. Porque se hacía igual a Dios. Y aún reconociendo que era Dios, hombres como Nicodemo, ¿recuerdan? Sabemos que vienes de Dios, le dice a Jesús. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es enviado del Padre. Y aún sabiendo quién era, quizás su influencia no alcanzó para evitar que Jesús fuera crucificado. De hecho, nadie podía evitar que el Señor fuera crucificado. Porque todo estaba orquestado, hermanos, por el Padre. Todo estaba orquestado desde el principio. Y aquí podemos ver en este pasaje la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana, la responsabilidad que tú y yo tenemos al ser considerados culpables de la muerte de Cristo. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Y entran temas y debates. Oye, pero Judas, ¿qué culpa tenía? Dios lo usó para que lo traicionara. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Judas es culpable y merecedor del infierno, por cuanto no se arrepintió. Vino, dio a estos hombres a Cristo para que fuera apresado y le dio un beso. Y el Señor le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí tuvo la oportunidad Judas. ¡Corre, Señor! Vienen por ti, perdóname. Nunca se arrepintió. Fue un remordimiento, un compugir leve, no en el corazón, como estos judíos. Los que recibieron el Evangelio ese día se dedicaron al señorío de Jesús. Ya no lo rechazaban, hermanos, sino que lo reconocían como su Mesías y su única esperanza de salvación. La próxima semana estudiaremos el resto del pasaje del capítulo 2, donde es parte también de la respuesta, que es nuestro caminar con Cristo. Entonces, hermanos, para concluir la parte del bautismo, el bautizar, ya sea en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo mismo. Para el gentil es incluso más adecuado la segunda manera, ¿no? Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no conocíamos nada de Dios, del Dios de Israel. Los judíos conocían de todo del Dios, solo necesitaban conocer a Cristo. No rechacen a Cristo. 50 días habían pasado de que el Señor había resucitado. Era importante que tomaran un bautismo inmediato, un reconocer ante la claridad de que Él era el Mesías. Aquí el Pentecostés, hermanos, el arrepentirse y el creer fue simultáneo. Vemos que no todos los judíos creyeron. Estaba la presión de los líderes religiosos. Pedro estaba en peligro al estar predicando esto. Como más adelante lo notaremos, la persecución de la iglesia y cómo fue esparcida por la predicación de la palabra. Lo que Pedro hace es establecer el orden en el que ocurren las cosas. Primero viene el arrepentimiento, que es producto de un corazón afligido que ha decidido creer en Jesús. Luego de esto viene el bautismo, hermano, como testimonio público de nuestra conversión, ya que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero todo depende de creer, de nuestra fe en Jesús. Y por último, hermanos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Si notas la frase, don del Espíritu Santo, viene en singular y no en plural, como dones, ¿no? El de lenguas, el de sanidad, el de enseñanza, ¿no? Viene don. Y al parecer viene como más especial, ¿no? Lucas quiso decir, mis hermanos, recibirán el don que es el Espíritu Santo mismo. Cuando
una persona viene al conocimiento del Señor y se arrepiente para salvación, el Espíritu Santo viene y mora en él para siempre. Es lo que estaba sucediendo aquí por primera vez en el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 personas en forma de lenguas, y empezaron a testificar en diferentes idiomas. Y lo que testificaban acerca de Cristo, el Espíritu Santo, Dios es generoso, fueron alcanzadas 3,000 personas por esa predicación. 3,000 personas. El Espíritu Santo vino a morar en 3,000 personas. Una vez y para siempre, sellados por el Espíritu Santo. Anteriormente no ocurría así. El Espíritu entraba y salía. Y muchas veces dependiendo del comportamiento de las personas. Recuerden a Saúl, ¿no? Guapo, grandote, lleno del Espíritu Santo. Y cuando pecó, el Espíritu Santo salió de él. Hay muchos ejemplos como el Espíritu Santo iba y venía. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice: no te unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios viviente. Eso es lo que estaba ocurriendo allí, hermanos. La venida del Espíritu Santo a la vida del creyente. ¿Para qué? Les conviene, dijo Cristo, porque el Espíritu Santo, la tercera persona, y cuando digo la tercera persona de la Trinidad, hermanos, no estamos hablando de rangos. Todos están al mismo nivel. El Espíritu Santo es Dios, tan poderoso como el Padre y como el Hijo, pero una comunión perfecta, obrando de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. No rebajemos el poderío del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es paciente, que llegamos a contristarlo, aún estando dentro de nosotros, lo apachurramos por el pecado. Ay, es que las cosas no me salen bien, el Señor ya me abandonó. Eso no puede ser. Si eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora en ti. El don o regalo que es el Espíritu Santo también nos da una esperanza segura de que un día estaremos en la presencia de nuestro hermoso Salvador y vamos a recibir la confirmación final de la corona, que es la vida eterna, hermanos. Dice Efesios 1, 13, 14: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión. Santiago 1:12, el hermano del Señor Jesús nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no en rango, como les digo. El Espíritu Santo no es un poder impersonal, ni una energía etérea, como muchos enseñan. Es capaz el Espíritu Santo de experimentar afectos y sentimientos profundos, porque cuando no sabemos orar, dice Romanos 8:26, que Él ora, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene voluntad, toma decisiones, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ahí en Hechos, en la carta de Pablo: quise, pero el Espíritu no me lo permitió? Por ahí no, dale por acá. El Espíritu guiando a la iglesia. El Espíritu se duele cuando pecamos, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu, sin ser menos que el Padre y el Hijo, tiene una relación íntima con todos aquellos a quienes en Él habita. Somos el templo del Señor. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Espíritu habla, testifica, anima, fortalece, nos enseña en tiempos de emergencia espiritual, hermanos. También le podemos mentir, como Ananías y Zafira, ¿no? Podemos insultarlo. El blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona, según Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, hermanos, dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, hermanos. Entonces el papel principal, hermanos, en nosotros, de parte del Espíritu Santo, es que nos ministra, dirigiendo la atención a la persona de Cristo, y despierta un afecto
y devoción a Salvador. Fue lo que pasó este día del Pentecostés ahí. En el poder del Espíritu Santo, en la voz y testimonio de Pedro, las personas fueron llevadas a Cristo. Surgió un afecto, un compugir que los llevó a arrepentimiento, a tomar la decisión de bautizarse y de vivir una vida para Cristo, como vamos a ver del versículo 42 al 47 en adelante. Ejemplos a la respuesta del llamado de Dios, el etíope, hermanos. Ahí hay agua. Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos 16, 14, 34. Hermanos, yo he creído, no soy digna, pero si me consideran, pasen a mi casa. Hospitalidad inmediata en recibir a los miembros de la iglesia en su casa. Fue tanta su existencia que se vieron obligados a quedarse. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Bájate de ahí. Necesito comer contigo, le dijo el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Señor, si en algo he ofendido, he robado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Lo que mencionaba mi hermano Emilio, que robaba no robe más, sino que trabaje para que sea generoso con los demás. Respuestas, hermanos, al evangelio recibido. La pregunta, hermanos, para ti esta mañana es: ¿cómo respondes a la predicación de la palabra? Ya hemos pedido perdón, ya nos hemos arrepentido para salvación. Pero constantemente, domingo tras domingo, en los estudios entre semana, en la comunión diaria con el Señor, es expuesto a la palabra. ¿Cómo respondes? Y constantemente tenemos que recordar que somos culpables, o que éramos, o que fuimos culpables de la muerte de Cristo. Ya no lo somos, porque en su misericordia nos ha perdonado. Pero ¿cómo respondes a esta salvación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Dijo el carcelero, para ser salvo. Creer en el Señor Jesucristo. Ya creo en el Señor Jesucristo. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Arrullamos al Espíritu Santo que se duerma, hermanos? No, hermanos, el Espíritu Santo está obrando en ti y está obrando en la iglesia, en esta iglesia naciente. Ahora ya en este versículo 38, ¿no? Como dice el 40. Déjenme lo encuentro. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos aquí, hermanos, el resultado de la predicación del evangelio, el iniciar de la primera iglesia, lo que nosotros conocemos muchas veces como la iglesia primitiva. Y no primitiva por salvaje, ¿no? Es esa palabra como que nos acordamos de los caníbales, ¿no, hermanos? Primitiva porque fue la primera iglesia, levantada, rescatada por la sangre de Cristo, pero alcanzada por la predicación de la palabra a través del Espíritu Santo de muchos hombres. He aquí el ejemplo de Pedro, aquel que le fue dado el mandamiento de velar, de apacentar la grey de Dios. ¿Cuál ha sido tu respuesta hasta hoy al evangelio, hermanos? ¿Has crecido en santidad? Como vamos a verlo también como parte de las respuestas al evangelio. Una vez que he creído, me he arrepentido, he sido perdonado, me he bautizado, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ahora qué hay que hacer? La pregunta sigue, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué más? Para ti que has creído en Cristo, hermano, ¿cómo responderás al poderoso llamado de Jesús por medio de su evangelio? Recuerda que eres salvo de esta perversa generación en los méritos de Cristo. ¿O estás rechazando el llamado de Dios a tu vida? Y a los que no creen, hermanos, amigo, joven que nos acompañas, o joven que no ha decidido por Cristo, vas a rechazar lo que hayas escuchado. En Juan 6:37, hermanos, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. ¿Qué te impide, incrédulo, venir al Señor este día?
Hoy es el día del Señor. Y no hay casualidades en el Señor. No fue casualidad que ese día donde había muchísima gente en Jerusalén, el Espíritu Santo viniera sobre su iglesia. Era un hecho que tenía que ser recordado, escrito, valorado y dejar a un lado todas esas cosas que nos dividen, que si el don de lenguas, que si en el nombre de Jesucristo, que si el bautizo salva pecados. Hermanos, Cristo es el que salva. Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías prometido, de cual y tú y yo somos culpables de su muerte. Pecado que Dios nos ha perdonado en su inmensa misericordia. Y nos ha pasado una condición privilegiada, como dice Efesios, de muerte a vida. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por la predicación, por la locura de la predicación del Evangelio, Señor, que nos permites, Señor, tenerla en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a valorarla, a hacer patente, Señor, nuestra profesión de fe, Padre, sirviéndonos unos a otros, compartiendo con el perdido, Señor, de las maravillas, Señor, que tú has hecho por el mundo, Señor. Un tiempo estábamos lejos de ti, Señor, caminando desvariados, y hoy, Señor, nos tienes aquí dentro de una iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que sin Él en nuestras vidas, Padre, nunca hubiéramos volteado a verte. Gracias por traernos a un nuevo nacimiento y a una vida, Señor, como dice, Señor, tendremos tiempos de refrigerio, Padre. Pero siempre ayúdanos a recordar, Señor, que no todo el tiempo fue sencillo o fácil. Tu Hijo Jesús tuvo que pagar por ti, Señor. Tuvo que pagar por nuestra relación con nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre eso. Somos culpables, Señor, pero al mismo tiempo somos perdonados. Tú eres soberano, Señor, y el hombre es culpable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.